Hola, bienvenidos al podcast de Saving Message. Mi nombre es Michael y estoy aquí con mis hermanos Eden y José y hoy vamos a estar compartiendo contigo el mensaje de salvación. El tema de este video habla sobre los ataques y obstáculos que nosotros tenemos al estar en el caminar con Jesús una vez que nosotros tenemos una comunión personal con el Espíritu Santo y cómo se van y una vez que nosotros estamos acercándonos un poco más a Jesús, cómo estos ataques nos empiezan a afectar en nuestra vida, cuando empiezan a ser ataques espirituales. Y también vamos a estar hablando contigo cómo lidiar con esto y también vamos a hablar sobre personas en la Biblia que han pasado estos obstáculos, sin embargo, Dios siempre los ha protegido. Y pues, como decías, o sea, como nosotros, al acercarnos a Dios, pues hemos tenido obstáculos y muchas de las veces, más al principio, porque no estábamos acostumbrados tal vez a llevar una vida así con Cristo. Yo empecé a ser cristiano desde los 15 16 años y pues a esa edad es cuando andan tus amistades que quieres conocer, que quieres ir acá, que quieres ir allá. Y para mí fue ese un obstáculo. Pero un obstáculo mayor fue cuando yo empecé a ir a la iglesia. Mi mamá y ni mis hermanos les gustaba pues ese rollo, ¿verdad? De ir a la iglesia, que vas, mejor quédate aquí en la casa, dedícale tiempo a otras cosas, eso no. Y duré yendo a la iglesia como unos 6 o 5 años yo solo, con otro amigo que tengo. Y esa para mí fue una lucha porque me frenaba, o sea, yo quería ir a hacer esto y siempre mi mamá me decía, hey, ponte a hacer esto. O no le tomaban el mismo interés, a lo mejor para mi mamá en ese tiempo no era interesante que yo fuera a la iglesia. Era como, pues sí, ¿para qué vas? O sea, era Sí, algo no era que una no, prioridad. sí, no era prioridad, ándale, exacto. Mi mamá no lo tenía como una prioridad y en mi vida ya se estaba convirtiendo en una prioridad porque me gustaba ir, porque me la pasaba bien, aprendía de Dios, me sentía a gusto, cómo convivía con los demás hermanos, con los demás jóvenes y eso me gustó mucho, aparte de que empecé a tener una relación con Dios, empecé a sentir ese amor que Dios tiene cada uno de nosotros y empecé a experimentar eso. Entonces, para mí fue una lucha de 5 a 6 años aproximadamente. Y fue algo tremendo porque yo a veces oraba, a veces ayunaba por eso. Pero también me di cuenta que eran los tiempos de Dios, no eran mis tiempos. Entonces, pues ahorita gracias a Dios, mi mamá y mis hermanos van a la iglesia, mi mamá sirve en la iglesia, mis hermanos son este, pues cantan en la iglesia, o sea, son parte de la alabanza y pues yo estoy muy agradecido con Dios, pero en su tiempo a veces como que no le ves el final. Y entonces yo pensando esto, el Señor me daba un versículo que es en 1 Corintios 10, 13, que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará. Dice que no os dejará y ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y entonces fue cuando yo entendí que Dios no nos da más de lo que no podamos soportar. Y tú que te encuentras en estos primeros pasos, por así decirlo, en el caminar con el Señor, la Biblia aquí nos dice que Dios no nos ha mandado ningún mal que no podamos soportar o que no, el Señor no ha permitido que llegue un mal a tu vida que tú no puedas soportar. Pero también nos da una buena noticia, que es que juntamente con ese mal que nos está sobreviniendo, nos da la salida para poder salir de ese problema, de esa lucha, de esa aflicción. Tal vez tu problema no es el mismo que el mío, a lo mejor tu problema puede ser las drogas, la borrachera, tus amigos, este, otros problemas, ¿verdad? Que puedas estar pasando. Pero Dios es claro que no nos ha sobrevenido ningún mal que no podamos soportar.
Entonces, yo quiero saber qué opinan ustedes, tú, Eden, o Michael. Pienso que eso es muy importante, algo que dijiste más que nada de tu experiencia propia, de que tus hermanos no iban, tu mamá no iba, quizás tú querías que ellos fueran, pero tú ya empezaste a tener esa relación con Jesús. Y ahorita que yo dije que quizás no era una prioridad para ella, y realmente no era, pero ¿por qué no era? Porque no tenía esa relación. No tanto porque ella no quisiera, pero no conocía de Jesús como tú habías empezado Sí. a conocer. Y es muy cierto que cada uno de nosotros, como tenemos vidas distintas, intereses distintos, trabajos distintos, nos relacionamos con personas con distintas, con distintas personalidades. Es cierto que pasamos por cosas muy diferentes, pero en sí viene siendo el mismo problema, o el centro de ese problema es de que nosotros queremos acercarnos más a Jesús. Así que, o no es tanto que si sea el centro del problema, pero no sé cómo quizás no lo Yo estoy creo, hablando muy claro, Ok. pero lo que quiero decir de que quizás para José, de que era un problema que sus papás, de que su mamá y sus hermanos no fueran a la iglesia, y quizás para mí, yo, una de mis batallas espirituales era un problema porque queríamos acercarnos a Jesús. sí. Y ese es lo que quiero decir. Quizás tú estás pasando por una enfermedad Ujú. de un familiar, que quizás tus padres, he conocido en la iglesia donde nosotros nos congregamos, que a una de nuestras hermanas, sus papás no la dejaban ir a la iglesia. Quizás ese es un problema. Pero antes, cuando estamos alejados de Jesús, no eran problemas. Y empezaron a ser problemas cuando nosotros decidimos entregarnos a Jesús y empezar a tener una comunión Yo creo, sí. con Él. Yo creo que por ese tipo de cambio, porque nosotros por lo regular siempre vemos lo superficial, el cambio de estilo, porque yo también cuando comencé llegué a Jesús, era muy joven, tenía 13 años, pero mire tanto como mi vocabulario cambiaba, como mi manera de pensar cambiaba, mi manera de ver a las personas cambiaba, hasta mi manera de vestir también cambiaba, porque yo llegaba a la iglesia y veía un estilo así como que un poco más formal y a mí me gustaba, de un principio yo me vestía así, parecía cholo y ahorita después decía, en el cambio de esa mentalidad empiezas a entender cosas nuevas porque tienes un nuevo estilo de vida que no solo va en tanto como lo decía, no solo va carnalmente, sino que espiritualmente hacemos cosas que antes no hacíamos, empezamos a orar, empezamos a leer la Biblia y el momento en que nosotros comenzamos a entrar por esos terrenos que son espirituales, que antes no hablábamos porque ¿quién de nosotros tenía la rutina de orar todas las noches a Dios antes de conocerle? O sea, yo creo que nadie lo conocía. Por lo tanto, estábamos ausentes de entrar en batalla espiritual. Y yo creo que todos esos problemas, como tú lo llamas, Michael, yo lo veo como algo lógico, porque lo veo como un contraataque de parte del enemigo. Si tú empiezas a acercarte a Dios y empiezas a empezar a orar por los demás, a empezar a que los enfermos anden, a que Dios supla las necesidades de las personas, que Dios atienda a los necesitados, a los pobres. Estamos entrando en un terreno espiritual y entonces yo creo que el diablo no se va a quedar con los brazos cruzados, va de alguna manera frenarte y la táctica y la herramienta que él utiliza él es el engaño, porque él ya sabe que está derrotado desde el momento en que Jesús murió en la cruz y él venció la muerte, el diablo ya no tiene manera de ganar. Sin embargo, su mejor herramienta contra el cristiano es la ignorancia y por medio de esa ignorancia él les empieza a mentir, les empieza a decir que no sirven para nada, les impone a presionar con ciertos problemas en su entorno que los hacen a ellos dudar de si realmente están haciendo las cosas bien, porque hay personas que por no conocer bien a Dios, por no tener esa seguridad de que Dios los ama incondicionalmente, empiezan a decir, tal vez, incluso he escuchado comentarios que dice, estaba mejor en el mundo, yo no miraba tantos problemas que ahora, pero ahora que estoy en Jesús, ¿por qué veo tantos problemas? Yo creo que esos problemas ya estaban ahí, solo que se hicieron más evidentes cuando empezaste a cambiar tu estilo de vida. Y el cambio siempre conlleva un contraataque, así como la ley de Newton que dice a toda acción tiene una reacción.
pero en sentido contrario. Por lo tanto, si empiezas a hacer cosas buenas, el diablo va a empezarte a atacar con cosas negativas. Y aquí lo importante es saber resistir esos ataques. Yo creo que ¿qué podemos hacer, Michael, para poder resistir esos ataques del diablo? Y es muy importante que tú estás comentando eso, porque ahorita, ah, quizás en el transcurso de este episodio, vamos a estar comentando sobre exactamente eso, cómo responder a los ataques del enemigo espiritualmente, porque quizás nosotros podemos ser tentados en nuestra propia carne en hacer cosas que quizás antes hacíamos, que antes no era problema para nosotros, y te vamos a hablar también sobre la armadura de Dios. Y pienso que un punto que diste muy importante es de que el enemigo nos va a estar atacando y él realmente conoce nuestras debilidades, él conoce en los círculos sociales que andamos, que antes de acercarnos con a Jesús eran malos. Quizás no es la misma situación para cada uno de nosotros, quizás alguno de nosotros hacía cosas malas, quizás otros no tanto, quizás alguien era tranquilo, pero en sí no estaba en comunión con Jesús. Pero y algo muy interesante que siempre se me hace, y hace que será como un mes y medio lo estamos compartiendo, un día después de que terminamos de grabar uno de los episodios, de que estábamos hablando sobre cómo el enemigo, no, cómo nosotros como cristianos ya ganamos la batalla en Cristo Jesús, cómo el enemigo sabe que él ya ha sido derrotado. Y de hecho creo que Eden y yo estamos diciendo que quizás el enemigo, cuando realmente se dio cuenta de lo que había hecho, quiso arrepentirse, pero ya no podía arrepentirse. Así que como ahorita él está esclavizado en su mentira, y él ya no puede tener esa salvación porque ya estuvo en la presencia de Dios, él lo que quiere hacer es a nosotros como cristianos o cualquier otro cristiano engañarnos por la ignorancia que tenemos, porque no importa en qué etapa de nuestra vida, si hace 5 años o en los próximos 10 años, siempre de cierta manera tenemos cierta ignorancia, o como comentamos, de que él sabe realmente cómo atacarnos. Así que es muy importante que ahorita que sigas aprendiendo un poquito para que sepas de la armadura de Dios, y para que tú, al momento de que estés más que nada acercando un poquito más a Jesús, para que no te desanimes y te alejes de la iglesia como muchas personas lo hacen. Y fíjate que ahorita que comentabas eso de que el enemigo ya estaba derrotado, yo había escrito algo sobre eso más o menos, que dice que en ocasiones Satanás o el diablo puede llegar a tener como aparentemente más fe que nosotros, porque él sabe a dónde podemos llegar cada uno de nosotros en las manos de Dios. Y es por eso que él trata de frenarte, trata de ponerte luchas, de ponerte dudas en tu cabeza, de que, hey, si es esto, que si es lo otro, mira, Dios no hizo esto en tu vida, lo que tú tanto le habías pedido, no lo hizo. Y empieza a venir todo eso en tu mente, inseguridades, viene a mentirte, porque la Biblia es bien clara que Satanás viene a robar, matar y destruir. Así es. Entonces, ese es el trabajo de él. Pero nosotros a veces, a lo mejor no con nuestras acciones lo negamos. Digo, con nuestras palabras no decimos que negamos a Dios, pero nuestras acciones lo niegan por completo. Entonces, es bien importante eso de que Dios y Satanás saben a dónde Dios puede llevarnos. Nuestro potencial. Nuestro potencial. Y tiene tanto miedo Satanás de nuestro propósito. potencial, que Dios, o la semilla que Dios ha puesto en tu vida, el don que Dios ha puesto en tu vida, o el llamado que Dios ha puesto en tu vida, que hace todo lo posible por frenarte. Y eso para mí es como, o sea, vivimos muchas de las veces con nuestra mentalidad en derrota, que a veces Con miedo. con miedo, con inseguridades, que a veces no nos damos cuenta de que Dios ya ganó la batalla. Y fíjate que es exactamente lo que el enemigo quiere, engañarnos, como por la ignorancia que Eden estaba comentando. Y como tú muy bien lo acabas de decir, que la Biblia dice que el enemigo viene a matar, a robar y a destruir. Y normalmente cuando
siempre sabemos que Dios existe, si tú has escuchado un poquito o mucho de la palabra de Dios, pero siempre pensamos que Satanás es un monstruo, una persona que tiene demasiado poder para destruir nuestra vida, para debilitarnos. Y quizá realmente sí, pero, y como dice la palabra, viene para matar, robar y destruir, pero para mí, él lo está haciendo desde su misma debilidad, porque él sabe que él ya está condenado. ¿Y por qué digo que es débil? Sí, puede tener poder para hacer que nuestro círculo social esté contra nosotros, mismos familiares, quizás como la familia de José que no lo acompañó a la iglesia, por una experiencia que ahorita puedo comentar, mis padres estaban en contra de que yo fuera a la iglesia que ahorita me congrego, y el enemigo estaba haciendo todo eso. ¿Pero por qué? Porque él por su misma debilidad quiere que nosotros que estamos fuertes, fortalecidos por Jesús, que algún día por la voluntad y gracia de Dios vamos a tener vida eterna, que no estemos ahí. Él por su misma debilidad quiere destruirnos para que lo acompañemos en las llamas del infierno. Y eso es exactamente lo que él quiere hacer. Él como es muy débil, él quiere de que, oh mira, deja que José o que Den o Michael fallen para que no se vaya con Dios, no sean salvos y yo tener de cierta manera más esclavos en las llamas del infierno. Pero, y estas aflicciones siempre las vamos a tener como comentamos en el episodio pasado. Dios no nos dice que vamos a estar libres de aflicciones, Él nos dice que va a ser nuestra defensa, Él siempre va a proveer nuestras necesidades. Y un versículo que quiero compartir contigo habla sobre el gozo que debemos de tener cuando estamos en aflicciones. Así, en Santiago 1, versículos 2 al 3 dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que como dice aquí, nosotros debemos de gozarnos cuando estamos pasando por esas aflicciones, por esas pruebas, porque ya sea que estemos pasando eso porque Dios lo está permitiendo o también como una consecuencia de nuestras malas decisiones. Pero algo que debemos de tomar en cuenta de que nosotros como cristianos debemos de aprender de esas aflicciones, debemos de gozarnos. No digo que, oh, te está yendo mal que te goces de que hagas una fiesta o algo así, porque no. Pero Dios dice, gózate, esta es una prueba. Por medio de eso, Dios nos va a dar más sabiduría, aprender de esa situación difícil que estamos teniendo. Una vez que entiendamos por qué pasó todo eso, vamos a saber reconocer que Dios nos estaba librando de algo más fuerte. Así que ahí, después de la sabiduría, nos vamos a reconocer y vamos a tener agradecimiento por Dios. También Dios nos va a dar paz. Y por medio de esa paz vamos a tener una mejor estabilidad mental y emocional. Porque muchas veces nosotros estamos pasando por una situación difícil y a veces pensamos que ya es el fin del mundo. Dios nos ayuda, nos protege, nos da los recursos y pasamos a lo largo de nuestra vida muchas aflicciones y nos hace más fuerte. Y fíjate que yo tengo algo que comentar antes de que Sí. se me olvide la idea. De que ahorita que dices que nos gocemos y que pues tengamos esa confianza en el Señor. Hace 3 años, y me acuerdo porque pues fue hace poquito, mi mamá se enfermó. Y fue una situación así bien difícil que mi mamá estaba a punto de morir. Y entonces yo me ponía a orar así en intimidad con Dios y yo decía, el Señor me decía, pues si ahora es cuando debes de tener confianza, porque tú un día me dijiste que confiabas en mí, que me amabas, entonces en mí yo dije, ¿a poco nomás le voy a decir al Señor que lo amo cuando me están pasando las cosas buenas? Cuando me está yendo bien económicamente, cuando voy bien en la escuela, cuando tengo un buen trabajo, cuando me está yendo bien con mis amigos, mi familia, hay salud. Pues no, ¿verdad? O sea, también la confianza y el amor se demuestran en los momentos difíciles. Y para mí fue también una lucha de que decir, pues Señor, está mi mamá en tus manos, ahí está, te la dejo. Y fue algo bien difícil poder decir esas palabras porque a veces pues somos humanos y también sentimos. Sí. Y tienes a veces ese temor de que pueda pasar algo como que mi mamá se hubiese muerto
o que hubiese quedado mal después de esa operación, o cosas así, ¿verdad? Se te vienen miles de cosas a la mente. Entonces yo estuve luchando con eso y decir, no, pues es más grande el que está dentro de mí que el que está fuera de mí. Y el Señor me recordaba, yo fui el que abrí el mar, yo fui el que creé la tierra, yo fui el que creé los árboles, yo fui el que sopló aliento de vida en ustedes. ¿Por qué ahorita te están viniendo todas esas dudas? Entonces fue ahí donde yo caí en cuenta y dije, no, tengo que confiar en el Señor y poner toda mi fe y mi amor y mi esperanza en Dios, porque Él es el único que puede hacer las cosas. Y es Sí, yo creo uno que que... una vez que, por ejemplo, tú que tuviste ese problema, yo creo que para todos hemos llegado a un momento en que, como Michael lo decía, estos problemas los podemos ver como un problema muy grande cuando están frente a nosotros, porque en ese momento o es la primera vez que pasamos por un problema similar, o es tan grande para nuestra inmadurez el poderlo superar que no sabemos qué hacer. Sin embargo, yo creo que si les preguntara a ustedes dos, ya a día de hoy que han pasado los problemas hacia atrás, pueden ver cómo es que tanto su mentalidad como su fuerza interior ha crecido exponencialmente a partir de que pudieron pasar esas pruebas. Y es como Dios los ha hecho más fuertes, como comenta José, a raíz de haber pasado esos problemas. Y una vez que nosotros, como comentabas tú, José, que ya hemos pasado esos problemas, que dices, estamos ahí frente al problema y no sabemos qué hacer, me recordó mucho un mensaje que acabo de escuchar de Andrés Speaker, que comenta que la clave para poder superar los problemas no es huir. Porque yo creo que también tenemos el problema de que las personas se rinden o no tienen la suficiente fuerza de voluntad para mantenerse de pie entre las tormentas o entre los problemas y prefieren huir. Pero Andrés Speaker comenta que muchas veces el problema no es lo que nos rodea, nuestro entorno. Muchas veces podemos decir, no, es que mi pareja no me entiende o mi familia no comprende cuál es mi visión, porque yo también, por ejemplo, he escuchado amigos que a raíz de llegar a Jesús, ellos quieren servir a Dios y su familia, como no son o no creen mucho, empiezan a juzgarlos por querer vivir una vida conforme a Jesús o querer vivir de la iglesia o que quieren ser pastores o quieren ser ministros y que quieren realmente dedicar su vida al servicio de Jesús. Muchas veces he escuchado los comentarios y también a mí me los decían de porque vas a estudiar teología o porque te vas a inscribir en una carrera o en un camino en el que no te va a llegar beneficio económico. Porque por lo general lo que la gente siempre busca es su beneficio y su comodidad. Y ven esa comodidad y esa seguridad en el dinero. Sin embargo, cuando nosotros no nos vemos apoyados por parte de nuestra familia es cuando Dios nos quiere probar realmente qué tan fiel somos eh, a, a eso que tú dices, qué tan fiel me eres como para soportar ese problema y aún seguir creyendo en mí a pesar de que Dios nos está probando, porque también la Biblia dice que para los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien y de antemano debemos de saber que como Michael dice, obtendremos la victoria porque ya hemos sido vencedores. Y también me recuerda esa parábola que utiliza mucho David, que dice que Dios es nuestro alfarero. Y en un principio, cuando llegamos a Jesús, somos una vasija. Pero para que Dios nos pueda hacer una nueva vasija, nos tiene que romper y pasar por el fuego. Y solo así que Dios va a cambiar nuestra manera de ser y nos va a convertir en algo nuevo. Porque como decía Michael, Dios ve un potencial y Dios puede ver a través del tiempo y ve lo grande y lo maravilloso que pueden ser nuestras vidas. Y el diablo se va a ocupar todo el tiempo de que no cumplas ese propósito. Así como el diablo trató de impedir que Pedro se convirtiera en aquella piedra que sustentara la iglesia. Al negarlo, Pedro se sintió culpable y es cuando llegó el enemigo a tratar de mentirle y a decir que ese propósito ya no era de él. De la misma manera en el que Diablo trató de atacar a José, a José el soñador que fue encarcelado,
estuvo mucho tiempo preso, fue sirviente y sin embargo él se mantuvo fiel y firme en la promesa de que él algún día iba a ser gobernador y llegó a ser el gobernador de Egipto de la misma manera que atacó a David y tuvo que ir al desierto. Moisés también tuvo que huir al desierto, y también algo que me recuerda mucho es como Sansón. Dios le dio una fuerza sobrehumana y él destacaba entre toda la gente que lo rodeaba en ese momento porque él era la persona más fuerte físicamente en ese momento. Y cómo es que un simple problema para nosotros, pero para él tal vez pudo haber sido más grande, que es una mujer, le cortó el cabello. No solo le cortó el cabello, sino le cortó también la seguridad en sí mismo y la seguridad que él tenía con Dios. Y no fue hasta que Dios pudo llegar a su vida de nuevo y él es que entendió, sabes que Dios está conmigo, no importa, y él tuvo que volver a clamar a Dios, que Dios le diera esa fuerza, y Dios se la devolvió porque en realidad nunca Dios había perdido ese propósito para Sansón, sino que era Sansón quien había perdido su confianza en Dios. Y también una cosa que se me hace muy interesante que comentaste, y también para que tú nos saques un poquito de contexto las cosas, quizás te estás preguntando de que, ok, si Dios dice que te va a proteger, te va a proveer, ¿por qué cómo dijiste de que Dios está bien? Nos moldea a No, hacer no tanto que nos moldea, pero sobre de ser fiel con él, de que está viendo de que qué tan fiel. que Dios nos Probando. prueba. Sí, ándale, es la palabra. Así que no es tanto de que se trata que Dios permite o nos pone en estas situaciones para ver qué tan fieles somos nosotros, y no es como algo malo, como de que si yo le puedo decir, oye, déjate poner en esta situación para ver si realmente me quieres, y no es algo egoísta de Dios, pero como la palabra que tú dijiste, Dios por esas circunstancias nos moldea para nosotros poder superar esas cosas, seguir aprendiendo de Él. Y un buen ejemplo es la situación que pasó José con su mamá. Gracias a Dios, él dijo, Señor, yo te la entrego. Ahí tenía fe. Quizás él tenía miedo, quizás él estaba triste, pero tenía esa paz interior porque conocía de Jesús y sabía que Jesús estaba dentro de él. Y sí, podemos tener paz interior, mientras que emocionalmente podemos estar tristes o enojados o agobiados. Y también otra cosa es de que, como dice el versículo aquí en Santiago, de que nosotros tenemos que estarnos gozando por lo que cuando pasamos por diversas pruebas. Y antes de que se me olvide, quería comentar de que si José no se hubiera acercado inicialmente cuando tenía 15 años a Jesús, si él no hubiera acercado a su familia, si él no hubiera pasado por esa prueba de que, que su mamá estuvo enferma, que pasó por una situación muy difícil, si él después de eso no siguiera no estuviera agradecido con Dios, acercándose un poquito más a Jesús, él no estuviera aquí con nosotros, no estuviera compartiendo este mensaje de salvación contigo. Y antes de seguir al segundo versículo, ahorita que estoy comentando eso, lo mismo me sucedió a mí, porque yo ahorita tengo conociendo aquí a mis hermanos que ya 2 años, es el tiempo que tengo congregándome en esta iglesia, y un año antes de que yo me congregara en esta iglesia, yo le dije a Jesús que me quería acercar a un poquito más a Él, que quería realmente conocerlo. Y yo toda mi vida he escuchado a Dios, con mi familia he tenido estudios bíblicos y todo, pero no fue hasta hace 3 años que dije que necesito más de Jesús, necesito que Él tome control de mi vida. Así que pasa un año, me empiezo a congregar en esta iglesia, y yo llego a esta iglesia porque por una relación que tenía con una chava que era miembro de esta iglesia. Después la relación termina, pasan muchas cosas y gracias a Dios termina la relación, pero una vez que termina esa relación, en el mismo momento que terminó, yo pensé entre mí que, gracias Señor. Quizás yo emocionalmente no estaba estable, pero yo tenía esa paz interior porque yo sabía de que, ok, ahorita quizás es muy difícil comprender para mí todo lo que está pasando, pero gracias Señor porque yo sé que tú vas a proveer, yo sé que me estás bendiciendo. Y de cierta manera, como lo comenté ahorita con José, él quizás estaba triste, tenía miedo, pero él tenía esa paz interior, yo tenía esa paz,
y emocionalmente estaba de cierta manera quebrantado. Pero eso es exactamente lo que Dios permite a nosotros como cristianos, es que nos gocemos cuando estamos pasando por esa aflicción. No dice que estés feliz, pero por ese gozo, por esa fe, aquí nos dice que produce paciencia. Así que Dios nos da paciencia para poder sobrellevar ese obstáculo. Y quizás ya sea un obstáculo de enfermedad, de algo, una relación amorosa, o ya sea de otro tipo de situación, pero Dios te da esa paciencia y Él cada día te da esos recursos para que tú sigas acercándote a Él. ¿Y cuáles son los recursos? La palabra de Dios. Así que, y también anteriormente, hace algunos minutos mencioné que cuando pasó esa situación, como te digo, yo llegué a esa iglesia por esta persona con la que yo andaba. Después, yo tenía apenas como unos 3 meses yendo a esa iglesia, termina la relación. Mis papás se oponían a que yo fuera a la iglesia, pero yo sabía que desde la segunda vez que fui a la iglesia fue por mí. De hecho, yo me acerqué al grupo de jóvenes porque quería acercarme a Dios. Cuando vi a Eden, lo invité al grupo de jóvenes porque yo quería que él también fuera parte de todo. Así que, aunque sí, inicialmente yo llegué a esa iglesia por una relación, terminó, yo seguí porque realmente quería de Dios, estar cercano a Dios, y aunque estaba pasando por esa aflicción, yo sabía que tenía que tener paciencia, la prueba iba a pasar y Dios me iba a bendecir, y como te dije, iba a tener ese estabilidad emocional y mental, que Dios nos da eso, la sabiduría, para poder combatir la maldad de una mejor manera. Y aquí en Romanos capítulo 5 versículos 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que aunque estemos pasando por tribulaciones, Dios nos da esa paciencia. Él sabe, no, Él, como dice aquí, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Sabemos que aunque quizás nosotros mentalmente, emocionalmente pensamos que el mundo se está derramando, nosotros tenemos esa paz interior. Y esto, cuando pasamos por estas tribulaciones, ¿qué genera? ¿O qué nos dice? Nos dice que tenemos la esperanza aunque estamos pasando por una situación difícil, nosotros conocemos de Dios y tenemos la esperanza de la vida eterna a través del sacrificio de Jesús, el cual nos mantiene firmes por la guía del Espíritu Santo. Así que no importa todo lo que tú estés pasando, entrégaselo a Dios. Como José, yo pasé una situación difícil, pero era algo de una relación, si se puede decir, amorosa. Aquí la experiencia de José se trataba la vida de su mamá. Así que él, a pesar de que quizás en esa oración, él le dijo: Señor, si tú te quieres llevar a mi madre, yo te la entrego. Y él tenía fe en Dios, pero él sabía que Dios lo iba a ayudar a su familia. Así que eso es lo que nos mantiene firmes. Sabemos que Dios va a proveer porque el regalo de Dios, la gracia de Dios, es la vida eterna a través del sacrificio de Jesús. Yo creo que todo eso es un claro ejemplo de cómo Dios usa, porque Dios no es quien nos manda las aflicciones, sino es que el diablo es quien intenta frenar, como ya lo comentaba antes, nuestro propósito. Y sin embargo, sobre la marcha, Dios es más inteligente, que utiliza esos mismos problemas para ayudarnos a cumplir nuestros propósitos precisamente. Y el diablo, en su propia ignorancia, yo creo que no se da cuenta de que al atacar nosotros nos hace más fuertes y a la vez nos hace que nos acerquemos más a cumplir nuestro propósito. Un claro ejemplo, por ejemplo, es Pedro. El diablo intentó frenar su propósito de ser quien iba a sembrar la iglesia de Cristo, y por lo cual nos ha llegado este evangelio hasta el día de hoy. Trató de frenar ese propósito. Sin embargo, cuando Pedro nega a Jesús, él se deprime y 3 días después Jesús resucita y se los encuentra en una barca, y entonces es cuando Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿a qué te he llamado? Y él le contesta: Señor, yo sé que te he fallado, pero
perdóname, realmente Señor, yo te amo. Lo que le contesta Pedro le dice, Señor, yo te amo. Y él le dice, no, Pedro, ¿a qué te he llamado? Y él le vuelve a contestar, Señor, yo te amo. Y él le vuelve a preguntar por una tercera vez, dice, Pedro, ¿a qué te he llamado? Y él le dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Y él le dice, entonces apacienta mis ovejas. Y él le tiene que preguntar 3 veces a qué lo ha llamado. Y él contesta 3 veces, Señor, yo te amo. Porque Dios estaba utilizando ese momento para que Pedro le dijera a él 3 veces que lo amaba, porque él negó 3 veces a Jesús y no se estaba dando cuenta de que en ese momento Jesús estaba sanando su corazón y lo estaba preparando para tener un nuevo propósito. Y así como comentas, tanto la enfermedad de la mamá de José como tu decepción amorosa, yo creo que todos, o sea, hemos tenido problemas. Yo también tuve, cuando era más joven, yo siempre, como decía, yo caminé en el camino con Dios, pero yo siempre miraba como con... Yo creo que lo que mi problema era que no tenía el suficiente conocimiento, o sea, no conocía bien, caminaba en el camino de Dios, pero no me enteraba de nada. Y hasta que llegó un momento en el que yo miré una situación en la iglesia que no me parecía, yo decía, ¿por qué las cosas tienen que ser así? Y llegó un punto de frustración que decía, no me puedo quedar solo con lo que la gente me cuenta, sino que tengo que realmente ir más allá y investigar por mi propia cuenta, saber, quiero conocer la verdad y en la búsqueda de esa verdad yo conocí un instituto que se llama Colegio Bíblico, que fue donde yo estudié teología y a raíz de haber estudiado fue que comprendí muchas cosas y dije, ¿sabes qué? Y precisamente todo lo que nos ha llegado a pasar pasó con un propósito, porque el día de hoy pues estamos los tres aquí juntos. Yo creo que si no hubiésemos pasado por esos problemas, si yo no hubiese ido de escuela, si tú no hubieras permanecido en la iglesia, si tú no hubieras seguido firme delante de Dios, tal vez nosotros tres no nos hubiéramos conocido y esto no se hubiera creado. Y el hecho de que estemos hoy nosotros tres hablándole a ustedes y ustedes escuchándolo es porque Dios quiere cumplir ese propósito contigo. Porque en el momento en el que Él te llamó, te dio un propósito también. Y Dios sabe que a pesar de los problemas va a llegar un momento en el que tú te vas a querer rendir, en el que vas a querer tirar la toalla y que vas a ver que tu problema va a ser más grande que tú. Sin embargo, siempre recuerda que el Dios a quien tú sirves es mucho más grande que esos problemas. Solo se trata de resistir el diablo, de resistir y resistir sin darse por vencido, porque Dios dice, resistir a vuestro enemigo al diablo y él huirá de vosotros. Lo difícil es eso, resistir. Resistir es lo difícil, pero está en nuestra voluntad el querer hacerlo. Y para eso quiero leerles un versículo en Mateo capítulo 5 versículo 10 que dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en el cielo, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes de vosotros. Y fíjate que yo quería comentar así ya como para ya yo determinar lo que tenía que decir, que estaba escuchando yo los días pasados un video de que dice, cuenta la historia la persona que está narrando eso, de que dice, llega un repartidor y de pizza a mi casa, toca la puerta y pues tú esperas ver la pizza en una caja bien bonita y la traía en la mano. Entonces dice, las primeras cosas que se me vinieron a la mente era, pues, ¿dónde ha estado su mano? Venía manejando la moto, la mano la debe traer sucia, todo eso. Y entonces, lo que la hace ver bonita a esa pizza es la caja, o la que la hace ver especial. Presentable. Presentable es esa caja. Que esa caja tendrá un valor de que 10 pesos a lo mucho. 5 pesos. O 5 pesos. Entonces él ponía ese ejemplo de que lo que nosotros como envase nos hace ver bien es Jesús que está en nuestro corazón. Y entonces el enemigo ve eso, que Jesús está en tu corazón, que el Espíritu Santo está en su templo. Y el enemigo quiere ver eso.
un ladrón no va a robar algo que no tenga valor, porque no vale la pena arriesgarse por Así algo es. que no tiene Exacto. valor. Entonces, el enemigo trata de robarte eso porque sabe el valor que tiene el Espíritu Santo en tu vida, que Jesús está en tu El corazón, valor de tu el propósito. valor de tu propósito, el valor de tu llamado. Entonces, no dejes que el enemigo te frene, no escuches esa voz que te pone a dudar. Escucha mejor la voz de Dios, ponte a orar. Cuando te esté pasando eso, algo que a mí me sirvió en el proceso de mi mamá, era que yo empezaba a dudar y no, me ponía a orar y decir, ¿sabes de qué, Señor? Estoy dudando de ti, perdóname y ayúdame a enfrentar esto. Entonces, es como un consejo que te puedo dar, que cuando empieces a escuchar esas voces que vienen a tu vida, que no son de Dios, ores y te pongas en comunión con Dios. Eso es lo que yo quería comentar. Y también es muy importante eso porque ahorita que Eden estaba comentando de que también si no fuera porque él estudió teología no hubiera estado aquí en el podcast o que nos hubiera conocido a nosotros. Y otra cosa es de que nosotros en nuestra iglesia tenemos un estudio bíblico. Eden, antes de que le cambiaran el horario de trabajo, él nos dio un estudio a lo largo de un mes, una vez por semana, y gracias a eso yo aprendí mucho, y yo sé que también José, muchos jóvenes aprendimos mucho, y el Señor por medio de nos llenó de conocimiento para ahorita poder tener un poquito más de sabiduría, poder analizar las escrituras, pero si no era porque, y no es tanto los actos de nosotros, sino que nosotros decidimos rendirnos ante la presencia de Dios que está pasando todo esto. Y como y José estaba comentando de que si te están pasando algunas cosas y comentamos que el enemigo siempre nos está atacando. Una vez más te digo que el enemigo es muy débil. ¿Por qué? Porque él quiere que estés con él. Y sí, quizás tú a veces estás resistiendo a esas tentaciones de actos pecaminosos que tenías o esos pensamientos, pero y quizás el enemigo que te está diciendo que eres débil y quizás esa es la percepción que tú tienes o alguna otra persona común y corriente como nosotros tendría, pero no, tú realmente estás siendo fuerte, porque es muy fácil hacer lo malo, lo difícil es hacer lo bueno y realmente no es así. Es muy fácil seguir a Dios, es muy fácil hacer bueno, lo difícil es negarnos a nosotros mismos, a nuestros actos pecaminosos que teníamos antes de acercarnos a Jesús o que ahorita tenemos por medio de nuestro círculo social. Pero así que es muy importante de que tú tomes ese paso de fe, de que no, sin importar todas esas aflicciones que estés pasando, tú le eches ganas. Y como comentamos de que nuestras situaciones van a ser difíciles, pero a veces uno piensa de que, oh, mira, mi situación no está bien, no es lo otro. Hoy estaba viendo en Instagram que ahorita están pasando los Paralímpicos en Tokio para todas, son como las Olimpiadas, pero todas las personas discapacitadas. Un señor ganó la medalla de oro en natación, pero el señor no tiene un brazo y y no tiene sus piernas completas como uno y es como, ¿cómo vas a estar nadando si tienes un brazo? Quizás cuando los padres de ese señor, cuando nació, no sé, quizás estaban muy tristes de que cómo iban a tener un hijo sin todas sus extremidades. O quizás él también por muchos años estuvo en depresión, quizás porque no podía tener una buena vida. Pero él tomó esa decisión de que, ¿sabes que sí, no tengo un brazo, pero yo quiero salir a nadar? Y ahorita representó a México en los Paralímpicos en Tokio, ganó una medalla de oro y en las Olimpiadas, donde todas las personas tienen sus extremidades, ninguna persona de México pudo ganar una medalla de oro. Así que Dios te puede utilizar grandemente. Y también comenté sobre mi situación que había pasado, de cómo llegué a la iglesia por esa relación amorosa, pero mi problema nunca fue de que terminé con esa persona o el quebrantamiento nunca fue porque esa relación terminó, sino fue algo espiritual. Una vez que yo terminé, esa persona seguía estando en la iglesia, su familia estaba estando en la iglesia, pero no fue el hecho de que estaban, sino que el enemigo me estaba atacando a mí. Como el enemigo sabía mi propósito, sabía el ministerio que Dios tenía para mí, quizás no lo sabía realmente cuál es, pero sabía que me estaba acercando a Dios, estaba conociendo el impacto que tenían los jóvenes. Acerqué a Eden
aquí al grupo, también empecé a colaborar o a motivar más al grupo de jóvenes, el enemigo me quería atacar. Después mis padres se oponían que yo fuera a la iglesia, así que mentalmente y emocionalmente fui atacado, pero más que nada espiritualmente. Y aquí te vamos a enseñar cómo realmente combatir todas esas aflicciones espirituales. En Efesios capítulo 6 versículos 10 al 20 hablan sobre la armadura de Dios, que dice, el versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Así que aquí lo está diciendo de que nuestra lucha es espiritual. Dios es espíritu, el enemigo es espíritu. Nosotros, una vez que nosotros muéramos, la carne se va a quedar aquí, nuestro espíritu se va a ir con Dios. Así que la lucha es espiritual. De que sí, yo terminé una relación amorosa, pero eso fue lo de menos. O sea, yo no me preocupé por eso. Mi lucha espiritual, ¿por qué fue? Porque yo sí quería acercarme a Dios. Yo quería estar lleno de su espíritu mientras todo esto carnal estaba pasando a mi alrededor. Pero aquí del versículo 14 es donde te empieza a hablar sobre la armadura de Dios y te sugiero que todas las noches, el día o la tarde, cuando tú siempre te estés cubriendo con la sangre de Cristo y con la armadura de Dios, que dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que en esos 1, 2, 3, 4 versículos que te está diciendo, de que en la armadura de Dios que te está diciendo, que tú tomes ese escudo de la fe que te va a proteger de todo y que combatas al enemigo con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cúbrete con tu fe y atácalo con la palabra de Dios, que es la Biblia. Así que es lo que nosotros tratamos de hacer. Yo cuando fui atacado en la misma iglesia, todo esto estaba pasando en mi mente. José, cuando su mamá estaba pasando estas cosas, y estoy más que seguro que él ha pasado por muchas situaciones que, que ha sido atacado en el espíritu por medio del enemigo. Pero el enemigo quiere hacernos creer por nuestra propia ignorancia que somos débiles. Él quiere mentirnos. Él nunca, él no ha vivido, ahorita no, Dios lo mandó a esta tierra, ¿por qué? Porque no aceptó la verdad. Él quería poner su trono arriba del de Dios y quería vivir en una mentira. Así que Él quiere que nosotros seamos parte de esa mentira cuando nosotros estamos viviendo en la verdad, en fe, en comunión con el Señor. Así que cada vez de que tú te sientas débil, es todo lo contrario, eres muy fuerte porque estás resistiendo a las acechanzas del enemigo, que muchas personas nunca han podido con eso. Así que siéntete una persona muy fuerte, Dios te está protegiendo, no por casualidad estás escuchando esta palabra, así que nosotros te queremos ver bien, nosotros estamos compartiendo este mensaje del evangelio, aunque ahorita ya son las 10:30 de la noche, por el amor que tenemos con Jesús, porque nosotros queremos de que así como que tú seas libre, que tú, aunque tienes esos ataques o esos obstáculos del enemigo, sigas avanzando, sigas creciendo espiritualmente, te edifiques y algún día, así como nosotros compartimos este mensaje, tú lo puedes hacer ya sea con amigos o te pueda pasar como José, que él acercó a su familia a la iglesia y ahorita ellos, sus hermanos, los sirven en el grupo de alabanzas, su mamá también sirve a la iglesia y es algo muy bonito, así que te recomiendo de que todas las noches, como es algo que yo hago, me cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la armadura de Dios y es importante de que todo lo que hagamos siempre sea de corazón, nunca sea de que por el que dirán, de que, oh, mi mamá quiere que vaya a la iglesia, pues deja voy, quiere que estudie la Biblia, déjala estudio. Ni es para tú vangloriarte, para que digan
que, oh, mira qué bonito predica, oh, mira, anda con las cosas de Dios, qué bonito, qué bonito chavo. Y nosotros no hacemos para vangloriarnos, sino por el amor y por agradecimiento al regalo más grande que pudimos haber recibido por medio de la gracia de Jesús, que fue vida eterna. Y yo quería comentar algo también para reforzar un poquito lo que te había dicho de que Dios no es el que nos tienta o nos pone a prueba. En Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y esto es lo que decía Michael ahorita, de que a veces nosotros en nuestra ignorancia o en nuestra vida pasada, nuestros hábitos que teníamos anteriormente de caminar con Cristo, es lo que nos atrae y nos seduce a llegar a ser tentados. Por ejemplo, una persona que era alcohólica y le invitan una cerveza, pues estás siendo tentado. ¿Por qué? Porque esa persona que te está invitando sabe que antes tomabas. Entonces te sientes seducido por eso, pero si resistes, como lo dijo Eden, el enemigo irá